Hola, aquí Dragot. El día de hoy quería hablarles un poco sobre lo que es la ornitología, lo que estudia y más o menos cómo funciona, ¿no? Para eso decidí acompañar este video con una pintura de una gallina. Espero que les agrade. Por si a alguien le interesa, estoy utilizando una tabla de MDF para hacer la pintura y pinturas acrílico, Polytech, por si a alguien le interesa. Ahora empecemos. Primero empecemos por qué es la ornitología. La ornitología es el estudio de las aves. Ornitología significa, viene del griego orni, que es ave, y logía, que es estudio. Si se preguntan por qué por qué la palabra ave no se parece a orni, es debido a que ave viene del latín, que significa pájaro, y orni viene del griego, que significa pájaro. Entonces son la misma palabra, pero diferentes raíces. Dato curioso. Ahora, como ya dije, la ornitología estudia lo que son las aves. Por lo tanto, al científico que se dedica a la ornitología se le conoce como ornitólogo. Algunas de las cosas que estudian los ornitólogos, además de claramente la anatomía de las aves, son su comportamiento, sus patrones de migración y su ecología y su importancia ecológica. Algo que me parece muy bonito de la ornitología es que es una ciencia que se nutre mucho de personas que no se dedican a la ciencia. Existen muchos aficionados de la observación de las aves porque es relativamente sencillo identificar especies, grupos, familias, órdenes de aves con simplemente verlas. Entonces, hay muchas personas que disfrutan de ver aves. Y no solo disfrutan de verlas, sino que también disfrutan y se interesan y empiezan a registrar cosas como comportamiento, distribución, migración. Y en algunas ocasiones estos locales, estas personas, identifican con mayor facilidad a las aves que algunos científicos. Entonces son muy importantes para el estudio de las aves, aunque no tienen una educación formal en el campo. Ahora quiero hablarles un poquito más acerca de las aves, porque me parecen animales súper interesantes, porque vuelan, que es más interesante que un animal que puede volar, y que está relativamente más cercano a nosotros que, por ejemplo, los insectos. Empezando porque las aves son vertebrados, como nosotros, y por ende también tienen un sistema óseo, un sistema de huesos. Estos huesos, a diferencia de los nuestros, son mucho más livianos porque se encuentran relativamente huecos. Esto les permite pesar menos y volar con mayor facilidad. Otra cosa característica de las aves son sus plumas. Las plumas están hechas de lo mismo de lo que está hecho nuestro cabello y nuestras uñas. Es como si tuvieran uñas por todo el cuerpo. Algo que también me parece muy interesante de las aves son sus picos. Los picos nos dan mucha información sobre un pájaro, aunque no conozcamos de familias, de órdenes o de taxonomía. El pico nos indica sus hábitos, qué come, dónde come, cómo lo come. Por ejemplo, los colibríes se alimentan de néctar, de flores. Y es por ello que tienen unos picos muy largos y muy delgados. Y también tienen una lengua súper larga. En contraste, las águilas, por ejemplo, tienen unos picos más grandes, más gruesos, muy picudos, que les permiten arrancar carne porque son carnívoros. Y tenemos otros insectos con unos picos más chiquitos, pero no delgados y alargados como los colibríes, pero tampoco tan grandes como los de un águila. Estos podrían ser aves que se alimentan de insectos o de frutas. Entonces es muy curioso cómo los picos nos pueden decir tanto de un ave.
algo que también me parece sumamente interesante son las migraciones. Como ya sabemos, o bueno, tal vez no sepan, si no saben, les cuento. La migración es básicamente cuando un montón de animales se mueven de punto A a punto B. En el caso de las aves, estas migraciones pues son volando. Vuelan muchos, muchos, muchos kilómetros y es muy interesante porque la gente se ha preguntado por mucho tiempo cómo es que estas aves se orientan, cómo saben a dónde ir, porque generalmente se mueven, o sea, el punto A y el punto B son generalmente los mismos. O sea, en invierno están en punto A y en verano se pasan al punto B y siguen rutas establecidas. Entonces, por muchos años nos hemos preguntado cómo saben a dónde ir, cómo siguen estas rutas. Y resulta que hay diferentes tipos diferentes estructuras, diferentes estrategias que los pájaros han desarrollado para orientarse. Por ejemplo, las palomas tienen unas estructuras en el cerebro que les permiten percibir las variaciones en el campo magnético de la Tierra. Son como microimanes y entonces pueden sentir estas variaciones en el campo magnético y de esta manera saben dónde está el norte, dónde está el sur y de esta manera se ubican como una brújula, básicamente. Pero no es la única estrategia, también hay especies que cuando migran lo hacen de día y lo que utilizan para poder orientarse es el sol, el horizonte. En contraste, las que viajan de noche, puede ser que, bueno, hay también varias teorías de por qué hay especies que migran de noche. Se cree que gastan menos energía o que se deshidratan menos y que por eso es más beneficioso para ellas migrar de noche. El punto es que, en contraste a las aves que migran durante el día, las aves que migran durante la noche, pues se guían a través de las estrellas, como marineros o como nosotros. Sin embargo, también hay aves que son capaces de reconocer y seguir características del terreno. O sea, pueden reconocer ríos, costas y otros rasgos de cómo se ve la Tierra desde el cielo, y de esta manera pueden trazar sus rutas migratorias, o de esta manera reconocen sus rutas migratorias. Esto resuelve la pregunta de cómo se orientan, pero también nos hemos hecho la pregunta de por qué lo hacen, por qué cambian de lugar en cierta temporada. Y para eso pues hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante es el clima. El clima cambia de acuerdo a las temporadas en muchas regiones y esto en algunas ocasiones genera escasez de alimentos o dificultad para conseguir alimentos, y entonces las aves tienen que recurrir a moverse de un lugar a otro para encontrar más alimento o mejores condiciones para aparearse, por ejemplo. Esto también me parece sumamente interesante. Algo que está un poco relacionado con las migraciones es una parte de la anatomía de las aves, que son conocidos como los sacos aéreos. Los sacos aéreos forman parte de la anatomía de las aves, pero no son los pulmones de las aves y no están relacionados al intercambio gaseoso. O sea, no es la manera en la que respiran, no son como las branquias o los pulmones. Los sacos aéreos lo que hacen es almacenar aire, ¿no? Almacenar aire en algunos casos también ayudan a mantener como la temperatura, pero principalmente es almacenar aire. Esto permite que los pulmones tengan un volumen constante y esto hace más eficiente la oxigenación. Es por ello que en aves migratorias estos sacos suelen ser más prominentes.
y se encuentran en distintas partes de la anatomía, ¿no? Y distintos pájaros tienen distintas cantidades de sacos aéreos. Entonces, eso me parece muy chistoso. Es como, tienen una bolsa de aire adentro. Eso está raro. Ahora, otra cosa curiosa de su anatomía y que tal vez hayan escuchado son las cloacas. Las aves, como nosotros, tienen ano y como nosotros tienen genitales. Pero a diferencia de nosotros, ellos tienen una cloaca. Una cloaca es una parte de su anatomía que está al final de su cuerpo, por donde estaría el ano, pero no solo por donde estaría el ano, sino que, o sea, es donde desemboca todo su conducto urinario y genital. O sea, digamos que tienen como dos mangueras y esas dos mangueras desembocan en esta cámara donde se mezclan y salen, ¿no? Entonces, la palabra cloaca me parece chistosa, no sé de dónde provenga la palabra, pero me parece muy curiosa y pues es algo que nosotros no tenemos, entonces eso me causa como todavía más intriga, ¿saben? Me parece todavía más interesante. Ahora, un poco más hablando de la ecología, de para qué sirven las aves y un poco menos de su anatomía. Quiero hablarles de diferentes tipos de aves, ¿no? Bueno, de la importancia de las aves. Por ejemplo, como ya les dije, las aves en algunas ocasiones consumen, bueno, algunos tipos de aves consumen frutos. Y los frutos, como ya sabemos, por dentro llevan semillas. Entonces, muchas veces los pájaros permiten la dispersión de estas semillas, permitiendo que las plantas se dispersen en más lugares. O sea, se comen su manzanita en Nueva York y van y hacen sus necesidades en Chicago. Y entonces ahora hay árboles de manzanita en Chicago, si las condiciones son óptimas, claramente. También funcionan para la polinización. Ya les he hablado un poco de la polinización en otros videos, pero muchas aves que consumen, por ejemplo, los colibríes que consumen néctar, pues se meten a la planta, bueno, a la flor, agarran el polen, se van a otra flor, agarran el polen de ahí también, pero a la vez que agarran el polen de la segunda flor, a la vez que agarran el néctar de la segunda flor, dejan el polen de la primera flor de la que se alimentaron. Y esto permite la polinización y la variación genética en las plantas. También las aves son controladores de plagas. Muchas aves, muchos pájaros consumen insectos y muchas veces, si estas aves no existieran, pues habría una sobrepoblación de estos insectos y se convertirían en una plaga. Ahora quiero tocar un tema un poco más, no diría que delicado, pero suele hacer que las personas brinquen. Las aves, como ya vimos, son muy importantes para los ecosistemas, pero también son delicadas. Y una de las amenazas más grandes que tienen los pájaros son los gatos domésticos. Muchas personas consideran que los gatos deberían ser libres y deberían poder salir a la calle y alimentarse, ¿no?, de la naturaleza. Sin embargo, hay que recordar que los gatos domésticos son especies introducidas. En muchos de los lugares donde actualmente hay gatos domésticos, no había gatos domésticos antes. Entonces los pájaros no están adaptados para defenderse. Y esto ha causado muchos problemas en distintos lugares, especialmente en islas, donde los gatos han acabado con especies enteras, poblaciones enteras de aves. Es por eso que les pido que si tienen gatos, los mantengan adentro. Hay maneras de estimular a los gatos
Pueden hacerles gimnasios de gatos, pueden jugar con ellos de manera diaria. No es necesario que los gatos salgan para que sean felices, y de esta manera los cuidan a ellos y cuidan a la diversidad de otras especies, porque los gatos no solo atacan pájaros, atacan a otros animales, ¿no? Y también hay que recordar que estos otros animales pueden llevar enfermedades y pues pasan cosas que no nos gustaría. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado tanto los datos curiosos como la pintura. Por favor, suscríbanse, denle like si quieren y comenten abajo cualquier recomendación o alguna idea que tengan sobre algún video que quieran que haga, algún animal del que quieran saber más o alguna planta incluso. Me han comentado algunos que quieren escuchar un poco más sobre cocodrilos o sobre especies endémicas de México como son los cacomixles. Si esto es de su interés, hagan favor de hacérmelo saber en los comentarios. Que tengan un buen día.